Welcome back. We are Bienvenidos de ACI regreso. Somos Course ACI 8, Class curso 2, 8, clase March 2, 27, el 2025. 27 de Let's marzo gather our del minds here as we 2025. usually do. Please bring Vamos a your traer attention nuestras to your mentes breath como usualmente until lo you hear from me hacemos, again. prestando atención a la respiración hasta que escuches mi voz otra vez. Now bring to mind that being Ahora trae a who tu for mente a you is ese the ser que para ti manifestation es of la ultimate love, manifestación del amor ultimate insuperable, compassion, la ultimate compasión wisdom, insuperable y la sabiduría insuperable. and see them there with you. Velos ahí contigo. They are gazing at you with Te their están mirando unconditional love for con you, su amor incondicional por ti. smiling at you with their Te holy love sonríen compassion, con su sagrada, bendita compasión. their wisdom radiating from them, Su sabiduría irradia de ellos. that beautiful golden Y glow ese hermoso encompassing you in resplandor its light. dorado te envuelve en su luz. And then we hear them say, Y los escuchamos decir, bring to mind someone you trae know a tu is mente a hurting alguien in que some way. conozcas que esté sufriendo de alguna manera. Feel how much you would like to be able to help them. Piensa que tanto te gustaría ser capaz de ayudarlos. Recognize how the worldly ways we Reconoce cómo try las fall short. maneras mundanas que ponemos a prueba se quedan cortas. How wonderful it will be Qué maravilloso when we va a can ser also help cuando podamos in some ayudarlos deep and ultimate way, de una manera que sea a way profunda y through which they definitiva, will go on una to manera a stop través the de la cual distress ellos van a forever. poder frenar su sufrimiento para siempre. Deep down, we know this is possible. Profundamente sabemos que esto es posible. Deep down, we know this is what we are Profundamente meant to sabemos do. que esto es lo que estamos destinados a lograr. And learning about karma and emptiness Y aprender sobre will get karma y glimpses vacuidad of how it's nos da possible, destellos de cómo es que esto es posible. of why we're meant to ¿Por become qué this es que being nuestro destino es made of convertirnos en love, este ser, made of compassion, made of hecho de wisdom? amor, hecho de compasión, hecho de sabiduría? And so feel that wish Así que siente within ese you. deseo dentro de ti. Feel some determination to bring Siente it cierta about. determinación de hacer surgir este deseo.
And turn your mind back to your precious holy being. Vuelve a enfocar tu mente en este We guía know precioso. that they know Sabemos que ellos what we saben need to know, lo que necesitamos saber, what we need to learn yet, lo que necesitamos todavía what we need to aprender do yet y lo que necesitamos to hacer become one who para can help convertirnos this en other alguien que pueda in ayudar a this esa deep otra and persona ultimate way. de una manera que sea profunda e And so we insuperable. ask them, please, Así que les pedimos, please teach us that. por favor, enséñanos eso. And they are so happy that we've asked. Están Of tan course they felices que se agree. lo pedimos que por supuesto acceden. Our gratitude arises. Nuestra We gratitud want to offer surge. them something exquisite. Queremos ofrecerles algo exquisito. And so we think of the perfect world Así que they are pensamos en teaching el us mundo how to perfecto que nos create. están enseñando cómo crear. We imagine we can hold it in our hands Imaginamos que podemos and sostenerlo en we nuestras offer it to manos them, y se los ofrecemos, following it with our promise to practice what seguido de they nuestra teach, promesa de practicar lo que using nos our refuge enseñan, prayer to make it usando nuestra commitment. plegaria de refugio para hacer esta Here is promesa. the great earth, Aquí está filled la with gran fragrant tierra, incense llena and de covered with a incienso blanket of fragante y foliage. cubierta de un manto de The great flores. mountain, La the gran four montaña, lands, los cuatro wearing the continentes, jewel of the sun vistiendo and las the moon. joyas del sol y la luna. In my mind, I make En mi them mente the los hago el paradise paraíso de un and Buda offer it y all te to lo you. ofrezco todo a ti. By this deed, Por may esta every living acción, que being cada ser experience vivo the pure experimente world. el mundo puro. Idam Guru Idam Guru Radhamandana Radhamandana Kamniriyatayami. Kamniriyatayami. I go for refuge until I Tomo am refugio enlightened hasta que me ilumine through the Buddha, en el the Buddha, el Dharma, and the Dharma y la highest comunidad community. más elevada. Through the merit that I A do in través del sharing mérito this que hago en class and the rest, compartir esta clase y lo may we demás, reach Buddhahood for the sake of que every alcancemos la living being. Budeidad por el bien de cada I ser go vivo. for refuge until Tomo I am refugio enlightened hasta que me ilumine the Buddha, en el the Buddha, el Dharma, Dharma y and la the highest comunidad community. más elevada. Through the merit A that I través del do mérito in que sharing hago this en class compartir and the esta rest, clase y lo demás, may we reach Buddhahood for the que sake of podamos every lograr living being. todos la Budeidad por el bien I de go cada for ser vivo. refuge until I am Tomo enlightened refugio hasta que me in the ilumine Buddha, the en el Dharma, Buddha, and el the Dharma highest y la community. comunidad más elevada. Through the merit that A I través do del in mérito sharing que this hago en class and the compartir rest, esta clase y may lo all demás, beings complete que their todos los pure seres awakening completen for su the benefit of despertar every absoluto por single el other. beneficio de cada uno de los demás. So thank you everybody for doing Muchas your gracias a todos homeworks. por hacer sus tareas. Doesn't it feel good to have them done? ¿No se siente bien haberlas Yay. hecho? Sí. Last class we learned the La text última that we are clase studying aprendimos for el texto que estamos estudiando to learn about the realms of para aprender existence. acerca de los reinos de la existencia. So that text we Ese learned was the texto aprendimos Chönimpa es el Chö Nimpa Su, Abhidharma Kosha Karika Abhidharma in Kosha Sanskrit, Karika en written sánscrito, by Master escrito por Vasubandhu el in maestro 350 Vasubandhu AD. en el año 350. We're only studying the third Solo chapter, estamos estudiando el in this capítulo course, número 3 en este and curso it talks about y habla how our world comes into de cómo being, how it nuestro gets mundo destroyed, and what it surge y consists of. cómo se destruye y So cómo que it sucede. particularly goes into details about the Particularmente es muy desire realm, detallado acerca the de form realm, los detalles and the del reino del deseo, formless el reino de realm, la forma y el reino de la which no are the forma, three realms that make que son up los tres reinos our que suffering world. hacen nuestro mundo del So we sufrimiento. learned that the desire realm Entonces, nosotros is aprendimos que divided into el reino del 50 deseo different está parts, right? dividido en 50 diferentes partes, ¿verdad? Langsang says no. We're saying Langsang it's dice que divided no. into way more than Dices que 50 está because dividido there's en so más de many more 50, beings than ¿verdad? just Porque hay muchos 50, más right? seres que 50, ¿verdad? No, you're not saying that either. So you're No, saying it's made up entonces of fewer estás than diciendo que está 50 hecho de menos que 50 parts. Yes. See, when partes. you say yes, you're on the Cuando hook. dices que So sí, could ahora you te tell us toca. how many ¿Nos puedes parts decir the cuántas desire partes realm is divided into? tiene el reino del deseo? ¿En cuántas partes está dividido? Okay, it's divided into 20 parts.
Está dividido en 20 partes, starting with the eight hells, eight hot empezando hells con beings, los and the craving spirits, infiernos and calientes, the animals, and the infiernos lower también birds. fríos, los seres And then we humanos, have los 10 animales, so-called higher birds or higher los beings. fantasmas Four hambrientos, four y luego types tienes of human 10 beings because of four continents, eh, and then six más types of elevados. Son 4 tipos de beings humanos en los in 4 the continentes, desire realm. y luego tienes Nice. los reinos de la Back forma y la page no forma. 20. Bueno, eso suma, And then we learned that no, perdón, the nature solo, of the desire sí, realm eh, los is to animales desire también living están in en a el reino del garden deseo, of pero luego roses, right? aprendimos que la raíz del reino del deseo tiene que ver con desear Come on, vivir en un somebody, jardín right? con rosas, ¿verdad? Vamos, You alguien could que say juegue yes, conmigo. Pueden decir que sí, and that would take most of class. y eso va a tomar So mucho de la since nobody's clase. playing with me, the Y nature como of the nadie está jugando desire conmigo, la realm is naturaleza del reino del the deseo desire for food and es sex. el deseo por comida y And sexo. you know that's like raw and direct. Eso And es we como could muy say crudo, muy directo, y sustenance podríamos and decir procreation, el deseo de and that would make it la a little bit sustancia, el more like sostenimiento y la procreación, y eso lo haría un didactic. poquito And más like didáctico y Geshe más says, just suave. think of it as food and sex. Y ella le dice, piensa en comida y sexo. Then we learned about the Luego form realm, and aprendimos we el learned reino de there's a la reason it's forma called the form realm. y aprendimos que hay una razón por la cual se llama And reino de la forma. he's not really asking what the reason is, he's asking, like, what does it No, mean? no está preguntando cuál es la razón, pero lo que está preguntando es qué And significa reino we de la forma. learned that the form realm is called the form realm Aprendimos que because el reino de la it's the forma se llama realm reino de in la which forma porque form es el has reino reached its en highest donde la forma ha expression. alcanzado So su expresión más when we're elevada. talking about Cuando estamos hablando existence, sobre la existencia, I mean, we can't help but talk about it no from the human podemos perspective evitar because that's what hablar it desde appears la to be. perspectiva humana, porque eso es lo que So parece from a que somos, human ¿no? Entonces, perspective, desde la the perspectiva humana, form is la meaning our forma heap of form, which significa it's nuestro not montón, limited to nuestra this, parte de la right? forma, que no It's está any limitada form solamente al that we cuerpo can físico, sino experience. cualquier forma que podamos So experimentar. the material world of the form realm El mundo is material at del its reino de la highest forma expression, meaning está en su expresión más exquisite elevada, beauty o sea, and pleasure. belleza Form exquisita of y form, placer, right? Of de la material forma, things. de cosas materiales. Quiz question 5 was, La pregunta 5 fue, the question asks, why do the la four pregunta dice, levels of ¿por the qué form realm los consist 4 of niveles de los 17 reinos de la sections? forma But the tienen answer isn't 17 secciones? why. Pero la respuesta no es el por qué. Really, the question is, En realidad la pregunta how es, is it that the four ¿cómo levels es of the que los form 4 realm niveles del consist reino de of la forma 17 different pueden sections? Just break dividirse it en down estas and do the diferentes math 17 is the secciones, answer. ¿no? Como habla matemática So we learned y contesta. that the first Aprendimos 3 levels of the que form los realm primeros 3 each niveles del have reino de la 3 forma, cada uno de sections ellos tiene 3 secciones, like a beginning, a middle, and a higher. como un comienzo And o then como principiante en the el medio y uno fourth más elevado o algo así. Y level luego el has cuarto 8 nivel sections. tiene 8 And we secciones. learned that the sections Y aprendimos que are las the secciones karmic results. son los resultados This is the next kármicos question. Are the karmic results of the seeds made de las during semillas hechas certain levels of meditative durante concentration? ciertos niveles de concentración meditativa. So the last question Entonces, on your quiz was, according to Heinz, última pregunta en tu what quiz era, de acuerdo a la ultimately escuela más alta, causes each of the ¿qué es lo different que al realms final and causa types cada of uno de form? los So reinos y not tipos just de talking nacimiento? about the form realm, No solamente but hablando del talking reino de la about forma, pero any hablando of the de levels of cualquiera de any of los the realms. niveles de cualquiera de los reinos. The ultimate causes, La causa última de todo I mean, to esto, really answer the question, you para would realmente say contestar la pregunta, tendrías our que behavior decir is the nuestro ultimate cause. comportamiento. Nuestro And the comportamiento es reason la our forma, behavior is the es la ultimate causa. cause La is razón por la because cual nuestro comportamiento es la causa the es behavior, porque our minds comportamiento, perceive ourselves thinking, nuestra mente nos saying, doing, percibe pensando, diciendo y imprint haciendo, that mind
with Y the eso imprime seeds esa mente that con when they las semillas ripen que are the cuando causes of florecen the son las experiences that we causas de have. las experiencias que tenemos. So ultimately, Entonces, karmic al final, projections onto otherwise las blank proyecciones screens kármicas are en algo forced que es results como una from pantalla en the blanco past son behaviors resultados that forzados de created the comportamientos causes of pasados those que crearon results. las causas de esos resultados. So Entonces, again, that's partly otra why to vez, study it. esto es So porque that una de las we razones can para las cuales estudiarla, understand ¿no? Para que podamos the entender connection, we can better understand mejor la conexión what our habitual behaviors de cómo nuestros comportamientos might be habituales planting the seeds for tal vez estén future sembrando las experiences of, semillas para futuras so that we experiencias can be motivated to, para que podamos maybe I don't want podamos to do sentirnos that much motivados a decir, o tal vez no or quiero at hacer all. esto o decir esto, And maybe I want to do more tanto of this o other en one absoluto. Y tal vez so quiero that I mejor hacer can estas plant my otras seeds cosas para que entonces differently. yo pueda sembrar mis semillas de So manera we're diferente. already well trained in that Ya notion, estamos bien but now entrenados en esa we're noción, learning pero greater ahora specifics, estamos deeper aprendiendo specifics específicos by way of más grandes, learning más profundos a what través de kinds of aprender experiences qué one's tipos de mind could experiencias ripen us into as a la whole mente lifetime, puede a whole life florecernos form. como And that, una vida our completa, ¿no? Como una forma de question vida to completa, ourselves would be, una how reencarnación do I completa. Y entonces prevent those lower realms? sería preguntarnos, ok, And how do I ¿cómo me cultivate prevengo de no caer en the estos bajos y higher cómo one that will keep cultivo me on my path? los más Because not elevados all que the me van a higher mantener ones en are mi actually camino? Porque no desirable. todos los All of nacimientos them elevados son are realmente still in the deseables. cycle of suffering. Todos ellos So then siguen we'd ask, estando how en do I el plant ciclo my del seeds so that sufrimiento. I can bring Entonces them podríamos all preguntar, bueno, together? ¿cómo siembro mis Right? semillas para poder For salir de todos, perpetuating verdad? this cycle of suffering. Para dejar de perpetuar este ciclo de sufrimiento. All right. So Muy bien. this class, Esta the clase, topic of this class is el the tema de esta formless clase realm es and the el reino 5 de la, ways of de la no taking forma y las 5 maneras de tomar, de nacer. yeah, okay. When this life ends, there Cuando will esta be vida a last termina, moment va a haber un of último this life, momento de esta vida. and the ripening of seeds Y el and the florecimiento planting of de seeds semillas y goes el on sembrar semillas without a pause. sigue, sin pausa. And so there'll be a last Entonces, ripening of this va a haber life, un and then último there'll be a florecimiento de esta seed. vida y luego va a haber una They call it the semilla, projecting karma la seed. llaman la semilla del It is karma the next one to proyectado, go. proyectante. Y esa es la And that next siguiente que one se will abre. be Y esa siguiente followed by va a a whole ser bunch more. seguida por otras And muchas más. that next seed Y esa with all siguiente its semilla, attendants is con what todas estas que siguen, es lo que le da la our forma next experience, a nuestra and we siguiente call it experiencia. Y lo bardo and llamamos rebirth. bardo y luego renacimiento. So in Entonces, learning all this business about al aprender todas estas who's out cosas there, de what their quién está allá suffering is, afuera, de cuál how es su it gets sufrimiento, made, cómo se hace ese would sufrimiento, also inspire us to esto también nos live in such a inspiraría way a vivir de that cierta we're forma, making fewer seeds. que estemos That if creando one menos of cantidad de those semillas, was que the si una next de one at esas the fuera end of la this que lifetime, crea la would siguiente decrease vida, our risk of going to one of these lower realms, mm, and how minimizaría to la make posibilidad de more ir a uno de seeds, estos reinos bajos any y one en of which su lugar, would at the cómo very hacer más least de las semillas que por lo shapeshift us menos into podrían another human life crear on the otra vida path, humana right? With some en el level of camino, con cierto nivel continuation de of our program, continuación which we learned about with our del programa bodhisattva vows, que aprendimos con nuestros that votos de having bodhisattva, bodhisattva vows and que especially tener cultivating those 4 white deeds votos de helps bodhisattva es increase the chance especialmente of dedicado a a cultivar estas lifetime, 4 acciones right, as blancas y cómo bodhisattva eso again. nos da más opción
o más probabilidad de volver a ser, o de volver a tener una vida como bodhisattva. No dijeron en la vida siguiente, porque eso dependería de cómo vivimos de acuerdo a estos preceptos y qué tal es nuestra práctica de purificación. Entonces estamos recibiendo más información acerca del método de purificar y crear mérito. So, Abhidharma Kosha, chapter 3. El capítulo 3 de Abhidharma Kosha. You'll get some of it in your reading, and Vas a ver algo de eso en la lectura y cuando lo leas, yo me acuerdo leerlo por primera vez y era como, hey, mi mundo no es así. Se sintió un poco como leer acerca de cuando la tierra era plana y todo el mundo estaba asustado de irse al océano porque entonces llegabas al final y te caías fuera. Sigue siendo un argumento que convincente, ¿eh? Porque esa cosa plana realmente sí se ve plana y como un límite, pero es curioso que nunca puedes llegar ahí, ¿verdad? Nunca llegas, sigues y lo sigues viendo como un mal sueño, como una pesadilla. Pero de todas formas, tomó mucho tiempo antes de que alguien dijera, antes de que alguien dijera la Tierra es plana y la gente se riera de eso. Y ahora tenemos fotos del espacio que dicen, ¿ves? Realmente sí es redondo, ¿verdad? Bueno, mi mente sigue saltando a esa conclusión. Comprobación, una prueba es una foto es la comprobación. Es redonda, así que siempre tiene que ser redonda. Cuando pensamos que era plana, solo estábamos equivocados, porque no teníamos naves espaciales para poderla mirar. Y ahora tenemos suficiente estudio de la pluma, ¿no? Del sistema de la pluma, como para saber, hey, el mundo no es ni redondo, ni plano, ni no es más redondo, ni más plano, ni más cuatro continentes alrededor de una montaña gigante, porque es como, bueno, ¿dónde está esa montaña? Gracias, maestro Vasubandhu. ¿Dónde están esos cuatro continentes? ¿Qué tan buenos son esos continentes y montañas si nadie más que tú las puede ver? El argumento de debate que está sucediendo ahí es como mi propia mente insistiendo que el mundo es como yo sé que es. Sin embargo, aquí está la lapicera, el bolígrafo, ¿verdad? Una cosa no solamente puede ser diferentes cosas para diferentes seres, pero de hecho, cualquier cosa es diferentes cosas para diferentes seres. Incluso cuando estamos de acuerdo, oh, esto es una lapicera gris y rojo, naranja. Decimos las palabras, pero la experiencia de cada uno de nosotros es única para cada uno de nosotros. Sabemos eso. Así que aquí está el maestro Vasubandhu. Read the whole Abhidharma Kosha, we would recognize that the one who wrote Si it pudiéramos leer is an toda la Abhidharma Kosha, podríamos extraordinary reconocer que la persona que lo realized being. escribió He knows what he's talking es un about. ser And by the extraordinario, time we got to the realizado y end of the sabe de lo que book, está hablando. Y para el we momento en then el que might llegamos al think final del back to libro, the entonces third tal vez chapter and pensemos go, el tercer oh, capítulo, digamos, maybe I was oh, wrong tal to vez yo say soy that la que this estaba is some kind equivocada of en decir que esto es como story to get una us to historia behave, or para some kind of story hacernos comportar de to cierta get us manera, o un more cuento motivated in our para practice. motivarnos But más en nuestra maybe práctica. that really Tal is vez what esto existence realmente appears to es be lo que la to a existencia parece realized being like ser, Master o Vasubandhu. cómo la existencia se ve para un ser realizado como el In maestro which Vasubandhu. case, En ese caso, because he's gonna tell us about porque él nos those eight va a hells and decir those eight cold acerca de hells estos and 8 about what it's like to be a infiernos hermit ghost calientes and y fríos y cómo es how ser you get there. un fantasma And it's hambriento y like, cómo llegas oh ahí. dear, right? This is Es como, serious oh business. no, esto es serio, este tema es serio. Mm. So
Entonces, perception of our world nuestra is percepción de valid. nuestro mundo es válida. Master Vasubandhu's Maestro perception of La percepción del world maestro Vasubandhu is del valid. mundo es válida. That's what makes them Eso es lo que real. es Real lo que for hace me, reales real estas for you, percepciones, and reales real para for mí, Master reales para ti y Vasubandhu. reales para el maestro Vasubandhu. Someday we Un will día perceive our world with vamos higher a wisdom, percibir nuestro mundo con and it will mayor look vastly sabiduría different y se va a than ver muy what it diferente looks like de cómo to se ve me now, para mí ahora. because my me is colored by Porque mi mistaken yo está coloreado por una belief, visión creating incorrecta, mistaken creencias seeds that incorrectas, ripen as mistaken semillas incorrectas que florecen como un mundo incorrecto. So this text, Abhidharma Kosha, can be Este really, really texto, Abhidharma helpful Kosha, in puede our ser de mucha, practice. mucha ayuda en If we nuestra can práctica. understand it Sí, when we read podemos it. entenderlo cuando lo And leemos. unfortunately, it's one of those texts that Desafortunadamente, is written es uno de esos so textos cryptically que está escrito tan that I crípticamente can't understand it most of que the yo no time. lo puedo entender la And mayor parte del tiempo. Vasubandhu didn't do that Y intentionally. Vasubandhu no hizo It's eso a just like, I don't propósito. think I Es could que probably read yo no an creo que Einstein's probablemente pueda leer paper on how he los derived, trabajos de you know, Einstein ultimate reality. cuando él That would, llegó a that'd su be written in entendimiento de la code realidad too. última. Eso So también it's sería not para mí un intentional código. code. It's the one Entonces no who's es un writing código it. It's so intencional, es que clear la to persona que lo them. está escribiendo, It's like para ellos es my tan cristalino, lack pero that para makes me not able to read pero it. es mi So falta de thank capacidad goodness que me hace there are no ser other capaz de beings leerlo. that Entonces, recognize gracias there's beings like a la me who bondad de need otros help, seres que and reconocen que they hay seres como yo que write necesitan commentaries. ayuda, The escriben commentary we're comentarios. studying, we learned El comentario que before, estamos Tarlam estudiando, Sankhya, aprendimos antes, Tarlam Senkie, by Gelwa Gendin Drup, de Gelwa Gendin Dru, 1391 to 1474. I have it written down. 1391-1474, lo tengo escrito. No piensen que soy tan inteligente de So acordarme todo those eso. texts tell us Esos our textos nos dicen, samsaric world is made up of nuestro mundo three sansárico realms, está hecho de not 3 three reinos, places, but three no 3 states of lugares, mind. pero 3 estados mentales. That we learn Dukam, desire realm, Aprendemos Dukam, el mundo del the deseo, most gross realm, meaning the most obvious. el So mundo gross más doesn't mean grosero, más ugly, obvio. gross, Aquí although it grosero is. no se refiere, It o grueso no means, se refiere como algo feo, right, aunque es the un poco feo, most pero se thick, refiere más bien a como most lo más grueso, lo obvious, más the manifiesto, lo most, más obvio, I lo más don't know how evidente. else to describe that. Gross versus subtle. The Es state of lo mind menos sutil. of beings who Los estados are mentales de los projecting seres que desire realms están are proyectando los gross reinos del state of mind. deseo son los seres We con have estados mentales menos gross sutiles, más groseros, más gruesos, más manifiestos. Tenemos likes and dislikes, meaning groseros, gustos meaning y coarse. There, rechazos, maybe o that's a sea, better obvio, term. obvios, Coarse. ¿no? Eso es como básicos, simplemente básicos. We struggle to get what we want and to Batallamos para avoid what we obtener lo don't que want. And queremos y those para evitar lo things que that no we want and queremos. don't want Y esas cosas que queremos y no are queremos experienced through our son sensory experimentadas a functions. través de nuestras funciones de los sentidos. Right. The Sukham, the form realm, Sukham, we el learned reino de la last class. forma, aprendimos la última clase. The mind of the form realm is La more mente del reino de la subtle. forma es más sutil. It has less, a lot less of this Tiene mucho active menos desire, de este wanting and deseo not wanting. activo, querer y rechazar. It still has, it Sigue has teniendo experiences. It has awareness of course, experiencias, and it's mostly conciencia, pleasurable, y es en but su then mayoría again, placentero, so they still pero luego have no es pervasive placentero. suffering. Entonces siguen They teniendo still have el the sufrimiento que todo lo inevitability of permea, siguen teniendo la death and then inevitabilidad de la muerte y el renacimiento. the
El reino de la forma sigue siendo de naturaleza samsárica. No es el reino del deseo, pero sigue siendo un reino de sufrimiento. Luego, más sutil todavía, es el reino de la no forma, Sukme Kam. Sukme, Sukme, forma sin, no forma. No significa que no tiene ninguna forma en absoluto, pero significa que la forma que está en el reino de la no forma es prana, energía, que si tú comparas un objeto sólido como una mesa con la luz, un rayo de luz, una mesa es mucho más densa, sólida. Tal vez esa es una buena palabra en lugar de grosero, denso, mucho más denso que la luz. Luego, dime la diferencia entre la solidez de una mesa y la luz. Es solamente como esta cantidad, como por decir una medida. La diferencia entre lo sólido de la luz y lo sólido del prana es gigante. Es fuera, es imposible de medir. La luz sigue siendo algo material. El prana es algo material, pero tan sutil. En el reino de la no forma, sigue habiendo esta forma realmente sutil llamada prana, o sea, viento. No me refiero al viento del clima, sino este impulso de movimiento. La mente de un ser en el reino de la no forma, su experiencia es esta mente y este movimiento tan sutil de esa mente. Entonces, ser un ser de la no forma significa que no hay nada más que conciencia. Piensas, bueno, pero tiene que haber conciencia de algo, ¿verdad? Sí. Ese de algo es tan sutil que va más allá de lo que nosotros podemos describir. Entonces, es un reino de la mente, es un reino mental. Quiero decir de solo mente, pero vamos a meternos en problemas porque la mente se nos va a ir a la escuela solamente y no tiene nada que ver con eso. No, es mente, nos experimentamos a nosotros como mente, mentes moviéndose. Y esas mentes tienen aflicciones mentales relacionadas a lo que la mente está experimentando, la que la mente está mentalizando. Entonces, de alguna manera, en el reino de la no forma, la mente de alguien puede todavía experimentar celos, envidia. No hay nadie de quien estar celoso, no hay cosa de la que puedas estar celoso, pero los celos pueden suceder. No lo entiendo, es un mundo de sufrimiento muy, muy sutil, que de nuevo no tiene ninguna bondad kármica que esté siendo resembrada. Pareciera que sí, pero no. Estás usando tus semillas kármicas que te pusieron ahí y cuando se acaba, esas semillas kármicas se terminan y lo que queda son semillas kármicas que son groseras, densas. No usamos todas nuestras semillas kármicas densas antes de
que It's that podamos A seed llegar a un reino de la no forma. Es ripens us como into una a semilla que formless realm nos being. florece en el reino, And we con un still ser del have reino de all la these no other forma, seeds that pero are seguimos not teniendo toda esta ripening acumulación de otras semillas que no as están floreciendo en having ese gross momento, reality, pero because son semillas what's de tener una filling in the realidad grosera o details from densa, that porque lo que one está llenando seed los is detalles de this aquella semilla whole que se lifetime abrió, es as a todo formless realm esta being. vida completa But we como un wear them ser out del reino de la no forma. Pero se acaban and esas drop semillas, into the realm entonces made caemos of en el those reino hecho other seeds de esas of otras a gross semillas, reality. de una So down realidad you go. densa, grosera. Mm. Entonces, para abajo. So the formless realm is Entonces, el not a reino sin realm, forma no es un a reino. spiritual, an educated Buddhist spiritual Un practitioner reino al que un aspires practicante to attain, espiritual, un budista estudiado, aspiraría because it's a a dead llegar, end in the end. porque es como un callejón sin salida. Geshe-la shared that at certain Y ella la level, compartió que en certain bodhisattva levels, cierto nivel meaning bodhisattva, you're on cierto your nivel fourth del bodhisattva, o sea, path estás en el and you're cuarto still doing your camino meditation, y you're estás working haciendo with tu your meditación, estás trabajando six con perfections, tus 6 and perfecciones you have realizations come from time y to tienes time. realizaciones que surgen One can apparently de in vez deep a veces. Y meditation uno puede estar en instead una have your profunda mind meditación. go Él to a dijo, Buddha paradise to get teachings. "Tien- But he puedes doesn't hacer que mean tu mente vaya a un literally paraíso de Buda you para go there. recibir enseñanzas, He pero no se he refiere a que tried to literalmente vas a ir describe ahí. that your Él trataba de experience in that describir deep que tu meditation will experiencia en be esa profunda an meditación experience va a receiving ser teachings una from Buddha experiencia in de recibir paradise. enseñanzas de And Buda en el paraíso. Buddha will be in Buddha's paradise Buda giving va a teachings, estar en el and paraíso your del Buda body enseñando. Tu cuerpo is still in the desire realm, sigue en el reino del deseo, but the ripening of your mind seeds pero el are such florecimiento de that you tus can semillas receive these mentales de teachings mente from es tal que Buddha puedes in recibir Buddha's esas paradise. enseñanzas de Buda en el paraíso de Buda. I can't quite grok that, but the Es idea difícil, is ¿no? Como de my darlo, pero la experience idea and Buddha's experience, es que mi like the experiencia pen. es como experiencia budista, es como la So something lapicera, to look forward to. como el bolígrafo. Es Now, algo que podemos in the desear, que podemos formless anhelar. realm, Ahora, en el there reino de la are no forma, 4 levels. Like hay we 4 said, there niveles. are, Como dijimos, que hay I forget how many we said, three levels of the form realm that have 3 17 niveles de sections. la reina de la 4 forma que levels tienen of 17 formless realm. secciones, 4 del reino de Again, la no realms are forma, just de nuevo un prana reino and que mind, es simplemente prana, 4 mente, different 4 diferentes circumstances or qualities. circunstancias Here's o the name of the cualidades. 4. Aquí está el nombre de la Namkataye, cuarta. Namkataye, Namshetaye, Namshetaye, Chiangmei, Chiangme and Sitse. y Sitse. Anyone who's familiar with the lion's Alguien que esté dance familiarizado meditation, con maybe these la are familiar meditación these terms. de la danza de león, tal vez estos términos te parecen, los reconoces. Namka means space. Namka significa espacio. Taye means limitless. Taye So significa there sin is límite. a level of the formless realm, Hay un nivel del like reino de the la no first level, forma, if you're stacking en el these one primer on nivel, top, si estás como in terms of apilando uno sobre otro. En términos level of subtlety, de niveles not de sure. sutileza, Namkataye is the first. Namka Taye es el primero. Limitless space. Espacio sin límite, Namshe limitado. Taye means limitless Namshe Taye awareness. significa conciencia Namshe is sin límite, awareness. ilimitada. Namshe es conciencia. Chiang Mei Chiangme nothing at all. significa nada en The absoluto. level called nothing at all. El nivel llamado nada. And Sitse Sitse means the cyclic peak. Peak. significa este Means pico cyclic. Se means cíclico peak. Called the peak of que existence. se llama
el tope de la existencia, pero mantén en mente que significa la parte más elevada, el pico de la existencia de sufrimiento. Sí, sé, no es un paraíso de Buda, es lo más elevado en el reino del sufrimiento. En el mundo del sufrimiento hay un reino, un nivel del reino de la no forma, que es el más exquisito que puede ser dentro del reino del sufrimiento. So we already said that to Ya dije, experience estamos ourselves as a form realm being, para that comes experimentarnos as a un result reino de of the la seed planted by forma, a es el very deep resultado de level of no, de un reino de la no meditation forma, es in el which resultado de una our semilla sembrada en un nivel profundo de meditación en el cual awareness of sensory input is shut la down. conciencia de la entrada de información por los sentidos está apagada. A single pointed focus that has Un those enfoque two unipuntual que tiene shinjong estos dos concentration, and we go estos dos deeper tipos de and deeper and concentración y deeper, nos vamos más y más y más profundo, but we simply stay pero in the simplemente nos enjoyment quedamos of en those el deepening disfrute meditations. de We don't esas profundas use that meditaciones y no finely usamos honed microscope mind ese- to turn it esa on mente to que the es como un true microscopio bien nature of sintonizado the que se object that enfoca we en la are verdadera naturaleza del objeto holding as our que estamos object of sosteniendo como meditation. nuestro objeto de meditación. And so the Entonces, as we are in that deep concentrated a medida que state, we estamos are en ese planting estado de seeds. profunda One of those concentración, seeds estamos is the one sembrando that pops semillas. at Una the de moment las of semillas death. es la que Not se very abre en el momento likely, de la but if it muerte. does, No muy probable, pero then sí form realm sucede. birth. Entonces tenemos un reino, nacemos en un For reino de la no forma, formless o realm, el reino de la no forma, the o el reino de la forma level of sucede. Todo meditative esto era para el reino de la concentration, forma, pero para planting todo the esto, seeds that a todo would esto, para un result reino de la in a no formless forma, realm es estar en lifetime una are meditación all que that siembra more semillas para withdrawn, resultar en un reino de la no all that forma. more Y subtle, es un tipo de enfoque todavía mucho and más not retirado used de lo burdo, to turn es to the mucho true más nature of sutil the object, y que no es usado which we para only enfocarse en need la to verdadera be at naturaleza del that objeto. first level of the form Que en realm realidad nosotros quality of solo necesitamos estar en concentration el to primer turn our nivel de mind to estos reinos o niveles de the concentración para insight enfocar meditation. nuestra mente There's no need to go en la into these meditación deep sobre levels of el meditation, entendimiento. Entonces no hay necesidad de ir a estos niveles but más there profundos de are meditación. entire Pero hay religious, spiritual completos, teachings that hay believe that enseñanzas these levels of espirituales meditative completas concentration que is the creen que goal, estos niveles de concentración meditativa son una meta, to withdraw so fully de and deeply desconectarse that you tan go from completamente y tan the profundamente que experience called pasas limitless de la space experiencia to this llamada experience called espacio sin limitless límite a la awareness, experiencia to this que se llama experience called nothing at all, conciencia ilimitada, to a this la experiencia que se experience llama called nada en peak of absoluto, suffering a la existence, although experiencia they que se don't call it llama suffering, el pico de la peak of existencia existence, to sufriente, believe aunque solo lo that llaman el that's pico de la my existencia, progress on my spiritual para path, y and crecer that que will este es un bring me to progreso, nirvana, y I'll creen que just stay in creer that que sweet este es un state forever. progreso en Our training en says, la evolución actually, espiritual, y nuestro you entrenamiento don't stay dice, there forever. no, You ¿sabes stay qué? there a really, really, really long No te time, quedas ahí yes, para siempre. O sea, pareciera que and te vas there's a quedar no ahí para siempre, pero no suffering te during quedas ahí that para really, siempre. really, Te quedas really mucho, long mucho, time, mucho, mucho tiempo y true, no hay sufrimiento. but Eso es verdad. it Pero wears out se eventually. acaba. Eventualmente se acaba. So we don't learn these. Entonces We no don't train in aprendemos these, estas, no nos except in Lion's entrenamos Den, en estas. which I don't Salvo quite get. en la danza del león, cosa que no entiendo muy bien. Well, I do.
for Bueno, sí, planting sí, lo some other entiendo. seeds Es para in sembrar which otras these semillas experiences en donde will estas experiencias be used in a different way. se van a usar de una manera diferente. Um, when we think about Cuando that moment of pensamos en ese the momento, end of this life and the el projected final de esta karma vida y el karma that pops, proyectante, it's like a numbers game. que se The abre, es more como un of any juego de números, particular ¿no? type Cuanto of karma seed you más, have, the more likely one of cuanto those más will be tengas the de one un that tipo de pops out, semilla no? kármica, es más probable que sea esa And la que se so abra, it ¿verdad? would take many Entonces, tomaría hours muchas, in one muchas of these horas deep meditative en una de concentrations estas to make enough seeds concentraciones so that there'd be meditativas enough in there that para one hacer of them could suficientes be the one that semillas pops out. para que una de estas semillas sea la que So se I abra. don't know if that's helpful or Entonces, not. yo no sé si eso es de But ayuda o this no. isn't meant to say, well, be Eso no careful with your significa depth que of decir, meditation "Ah, ten because cuidado con la you profundidad de get tu into one of meditación these, porque te you're metes gonna a end una de up as estas a y chao, formless realm terminas being. como un reino de la no Possible, forma." but if we don't Posible, have many pero si no hours tenemos of muchas, those muchas, muchas meditation horas de seeds estas worth of meditaciones seeds, the ah, likelihood de of one semillas, of o sea, them de popping as acumulación we de go through semillas, death la is probabilidad de que una de estas se abra infrequent. cuando morimos It's es much more como likely remota, that ¿no? Es mucho más probable my que daily selfishness seeds will mi be one that egoísmo, pops, mis semillas de and I won't egoísmo get anywhere cotidiano sean las close que to a se abran y formless realm, entonces yo no so llegue nothing to ni worry about. cerca de un reino de la forma. Así For que me, at least. nada de qué I don't know about preocuparse, you. por lo menos para mí, no sé ustedes, Mm. o no sé tú. So where are these formless realms, ¿Dónde and están how do estos we get reinos there de la no forma y cómo between llegamos ahí? the end of this life, the Entre el death of this final de life, esta and vida, the la muerte beginning de of esta that vida one? y el comienzo de esa otra. Mm. When we understand that the formless realm Cuando entendemos que el really, reino de la really no is a forma place where realmente, there's realmente es un no lugar donde no form no like this, hay forma como esta, no physical form, nada de even forma no física, physical form in the sense of incluso nada de really, forma really física en subtle el physical sentido form. de It's forma only física sutil. awareness and Es the únicamente prana that can conciencia move that awareness. y el prana que puede mover esa conciencia. Can a place like that ¿Puede un lugar como ese be a physical place? ser un lugar físico? Does it need a physical place to be in? Necesita Does un our lugar mind físico need en a el cual physical existir. place Nuestra mente necesita un lugar to físico para reside en el cual or else existir o it en el cual can't be? residir o si no, no puede ser, no puede No. existir. No. Do we have always a physical place in our ¿Tenemos life siempre un in deep lugar sleep? físico en nuestro Except florecimiento? maybe En su during mayoría, dream sí. and deep sleep. Tal vez durante el sueño, But in formless sueño realm, profundo. there's no Pero en place el reino called sin formless forma realm. no hay lugar que se The llame reino de formless la no realm forma. is El reino de la wherever no the forma es donde formless realm being mind donde is, sea que la mente del which reino de la no they forma say means esté. that Que dicen que wherever significa your que current donde sea body que is tu when cuerpo está its en este last moment momento of o that está en el life goes momento, al off and final, finishes, en el último and momento the de esa vida first que se moment acaba of your y el form primer seed momento ripens, de tu your semilla form de realm reino de will la no be right forma, tu there. reino de la no forma va a estar justo But ahí. that's in error because there's no Por there eso es un for it to error porque be. no hay It's ningún just ahí where you para que se were esté ahí. is the Es same simplemente place donde where tú the formless realm estabas, es el mismo lugar en will el be que el for reino de la you. no forma va a estar o va But a by ser para then, ti. you're not like Pero going, para ese oh, momento wow, ya my no estás bedroom and diciendo, home sure oh, looks wow, different. mi It's not habitación that se ve at all. diferente. No There's this es, just shift. es un The cambio. reason they point it out La razón por is la because cual ellos lo to die señalan from a es porque desire realm morir de un reino del and go deseo to another desire realm e ir a rebirth, otro there is a renacimiento en el new reino del place deseo, that the new hay desire un nuevo realm lugar rebirth, en its el que el seeds will nuevo ripen a new renacimiento del place. reino del deseo And if you va die in va a florecer por Arizona las semillas and your de ese reino del seeds are deseo. Si tú mueres ripening en Arizona the y tus new semillas están you
floreciendo el nuevo tú en Singapur, it apparently takes time aparentemente for toma your tiempo whatever it is to get para que tú, from lo que sea que Arizona to sea, Singapore. Like, this llegue is de one that I Arizona a have on the Singapur. shelf. Because it's like, come on, you don't have to buy a ticket on the plane. Esas son una de las cosas But que the tengo ahí en the un estante, porque es como que apparently digo, takes vamos, o sea, no es time. como que te vayas a tomar un avión para llegar How ahí, pero long? bueno, aparentemente este cambio, sí, Up to este cambio 49 days. toma un poco de tiempo. ¿Cuánto? Bueno, hasta 49 días, máximo de 49 You know, días. again, on the shelf for me. Otra vez, lo pongo en el I estante don't y quite lo dejo para understand. después, no lo entiendo del todo. But same for Hell Realm. Hungry Pero es lo Ghost mismo Realm, these para el other realms reino that we'll del be talking infierno about y more. el fantasma It takes hambriento, time. de los que vamos a hablar más. Toma End tiempo. of this life before Termina these esta new vida seeds y antes de que estas fill in nuevas enough of semillas the details that llenen we have to suficientes de los experience. You know, detalles que vamos a me experimentar como hell being, yo me, como un feto, whatever. yo como un ser del It infierno takes o lo que time. sea. And Toma that tiempo. period of time is called the Y ese bardo, periodo de tiempo se llama the pardo, in-between time. el So we'll tiempo talk entre about the bardo tiempos. later. Vamos a hablar del bardo más adelante. Formless realm does not have a El reino bardo. de la no forma no tiene bardo. If we're going to formless realm, Si vamos there's al reino not de a la no bardo time. forma, no hay It's end of this one, start of una that diferencia de one, because tiempo. there's Termina no esta, empieza need la otra, porque no hay for necesidad beginning somewhere de different. llegar a ningún You lado know, diferente. again, it's like, well, wait a minute. De nuevo, es There como, is no somewhere mm, different to go. pero si no hay But, ningún right, lugar for me on the diferente a shelf. donde ir, pero bueno, lo pongo ahí en el estado. It takes form Toma, to se separate necesita places. forma para separar lugares. Curious. Curioso, ¿verdad? So if there's no Entonces, sí, place that the no hay un formless realm lugar is, en donde el reino de la how no can there forma be 4 esté, different levels of it? ¿cómo puede haber 4 diferentes niveles de este? Right? I think 4 different levels. Yo Here they pensé, are, all 4 diferentes stacked up. niveles, aquí están todos Somebody's going to end up apilados. on the top one, Alguien like, va a you know, the terminar en top el de level of the arriba, wedding cake, en el nivel más and de the arriba rest are in the del lower. pastel But de of boda course, y el that's resto más abajo. thinking of Pero, it wrongly. por supuesto que eso es That pensar en rather esto de manera the incorrecta. mind and En the lugar de experience of la that mente, mind la experiencia de esa mente, that we're saying is in the estamos diciendo que Namkataye está en el level of Namkataye, en el nivel Namkataye, en el nivel formless del realm. Namkataye del That's reino all de la there no is forma. Y eso es todo lo for que hay them. para ellos. There's no other realms, No hay other otros reinos, levels of the formless realm. otros niveles del reino de That's la no their forma. reality. Is Esa es su just realidad. this Namkataye. We're Este calling it that. Namkataye, nosotros I lo estamos suspect llamando that Namkataye. a being Sospecho who is a que el formless realm ser being is not que es un ser thinking digno to de la no itself, forma, no feel está pensando para experiencing sí to itself. mismo o I'm in experimentando para sí Namkataye, mismo. Oh, and I'd estoy en rather be in Namkataye y Sitse. preferiría I think it's estar just en how Sitse. we're Creo explaining que es como nosotros lo these estamos different explicando, cómo experiences estamos that explicando one estas could diferentes be experiencias que uno in podría formless realm. vivir en el I reino de guess la no based on forma. somebody remembering Supongo having que spent basado eons of en lifetimes alguien there, habiendo and then pasado plus eones de vidas ahí y luego viéndolo somebody perdido. remembers their past life. Alguien recordó su vida pasada, Anyway, how's my time doing? A ver cómo voy de tiempo. So Namkataye, Namkataye, space, espacio ilimitado, is describing a state of está mind describiendo un estado mental where the experience donde is la like experiencia limitless space. es The como el experience espacio is ilimitado, mind, la mind experiencia de experiencing mind, la mente like what experimentando we would call mente limitless como space. como algo que nosotros llamaríamos It's a espacio quality ilimitado. of concentration. Es una cualidad de concentración. Namshetaye is a Namshetaye quality of concentration es that's una even cualidad de more subtle. concentración que es incluso más sutil. And that's where the Y mind ahí is es donde la mente experiencing, está experimentando, can I say itself, the experience of experimentándose a sí limitless misma, awareness. So there's a experimentando difference between space conciencia and ilimitada. Entonces awareness. hay
una diferencia entre terms of espacio y subtlety. conciencia en términos de sutileza. Limitless space is Espacio more ilimitado gross es más denso than limitless awareness. que conciencia ilimitada. In a realm where there's no grossness whatsoever. Un reino donde hay nada denso en Xiangmei absoluto. means nothing at all. So Xiangme even significa nada en subtler yet, absoluto. a level of Incluso concentration más sutil, un that nivel de concentración one we're explaining as que nosotros being estamos where nothing's explicando happening at como all. So un apparently, lugar en el que nada sucede en this absoluto. was the meditation Aparentemente, that the master Huashang was este teaching. fue el nivel de meditación que el Withdraw, maestro withdraw, Huangshan estaba withdraw. Go through enseñando. these Retírate, different retírate, levels. retírate, Reach ve a this través de one estos diferentes where niveles, that alcanza este, very subtle state of mind is donde completely el shut estado mental down, sutil está shut off. completamente apagado también. And that achieving that level of Y llegar a ese nothingness nivel de nada would be ultimate reality. sería la realidad última. And then, Kamala Shila was invited in to Luego, debate with Kamala him Shila fue invitado because people were confused. para debatir con él porque Not la gente because estaba they thought it was confundida. wrong. They were just confused. We don't understand. Estaban bring in confundidos, another no entendían. Entonces meditation trajeron master a and otro let maestro them de duke it out meditación logically and see y what dijeron, a ver, practice dejémoslos makes debatir more lógicamente y sense veamos cuál es la for práctica the que hace más goals sentido that we want to achieve. And Master Kamala para Shila las metas que won the queramos debate. lograr. Y el maestro Kamala Shila ganó His el basic debate. argument was, if you plant Su argumento seeds while básico mind is es, completely si shut siembras down, semillas, pero una mente que está right, completamente apagada, that's going to make an experience of eso va a a crear una mind completely experiencia shut down. de una mente que está completamente apagada. Can do that. Y cualquier So conejo it's puede not hacer really eso. going to be helpful in the long Entonces, no run es to realmente get beyond de the ayuda a largo withdrawal from plazo, the ¿no? O attraction sea, to the con senses and use separarse that tanto de level la of atracción de los concentration to sentidos y usar ese nivel de concentración. Mejor the true sería nature of things llegar a ese nivel de concentración y in luego order to analizar get la to the verdadera direct naturaleza de las cosas experience para of entonces the poder llegar a la absence of experiencia directa self-natures, de which la is not a ausencia de la nothing at all. naturaleza Far from propia, it. que no es nada en absoluto. So, Chiang Mei. Entonces, is not a goal. Chianme no es una meta. And then lastly, the peak of existence. Luego, al final, el pico de la It's not existencia just the peak of formless realm. no es It's solamente peak el of pico del reino de la all no forma, es el suffering pico de existence. toda la From the existencia de lowest hell sufrimiento, up desde to el infierno Sitse más is bajo what they're hasta comparing Sitse. Es lo que Sitse, están quality of comparando, mind to. es lo que están usando para comparar The todo, highest desde el más bajo level one's infierno mind hasta can Sitse, experience para explicar cómo se siente Sitse. Es el pico de la still existencia. in a suffering realm. Es lo más All that's elevado que there la is mente puede pervasive experimentar, suffering. pero todavía en el reino del sufrimiento. So. Todavía con el sufrimiento que todo lo permea, aunque sea muy, muy sutil. We do need to learn Necesitamos to aprender meditate with powerful a meditative meditar concentration, single con pointed poderosa concentration. concentración meditativa unipuntual. But to just withdraw further and further into more and Pero more solo subtle states of mind retirarnos más y más y más a is niveles not the más goal. sutiles mentales And in no es la fact, meta. perpetuates De hecho, suffering dangerously. perpetúa el sufrimiento de manera peligrosa. All right, I said that. Ok. Ya cubrimos estas partes. Geshe-la always throws in, Geshe-la siempre dice, agrega, we do need to reach that si necesitamos meditative alcanzar concentration ese nivel de that is concentración planting the meditativa seeds que está that sembrando would las cause semillas a first level que of the form causarían realm rebirth el if one primer of them nivel del pops at the reino de moment la of death. forma si That's not why eso, we're si doing una vez that se depth of abriera meditation. al momento de la We're muerte, pero no doing es that para depth eso que of estamos haciendo meditation esta because that's meditación the profunda. Estamos haciendo o concentration intentando llegar a esta necessary profundidad de to meditación porque la penetrate concentración through to necesaria para experience penetrar emptiness directly. la realidad When y we're experimentar la at vacuidad that level of directamente, concentration,
Y es lo que necesitamos, pero cuando estamos en ese nivel de concentración nos vuelve automático ver la vacuna directamente y tampoco hace que sea automático nuestro esfuerzo de analizar y llegar a la conclusión de la no naturaleza del objeto. Pero es la plataforma de bondad que puede, que es floreciendo las circunstancias en las que apareces. Entonces, si no tenemos la habilidad de llegar a esa plataforma o por lo menos llegar cerca de eso regularmente, la probabilidad de que podamos tener todas estas circunstancias reuniéndose en el momento correcto y en el lugar correcto para para que sea posible que nos empuje o nos lleve a esta experiencia de percibir la vacuna directamente, decrece cada vez menos. Los que saben dicen que toma por lo menos una hora de esfuerzo meditativo diaria, regular, para estar acumulando un número específico de semillas para que hagamos este esfuerzo en este estado profundo de meditación, para que podamos sostenerlo suficientemente profundo durante esos 10 o 20 minutos que necesitaríamos para tener la percepción directa de la vacuidad. Lo compara con un atleta en entrenamiento o alguien que hace performance y que se entrena. Entrenamos muchas, muchas más horas de las horas que estamos arriba del escenario, de las horas que jugamos un partido, pero a razón de esas horas y horas de entrenamiento, ¿cuándo es el momento de realmente poner nuestro 100%? Podemos sostenerlo por ese periodo de tiempo que lo necesitamos. Sin el esfuerzo del entrenamiento, no seríamos capaces de sostener esta cualidad de concentración llamada percepción directa de la vacuidad. Esas horas y horas de entrenamiento, si te entrenas, sabes, muchas de las veces haciendo, cometiendo errores, muchas veces teniendo que corregir. No es que cada sesión de entrenamiento sea perfecta. Son todas como, bueno, intentar, intentar, equivocarse, intentar. La meditación es lo mismo. Entonces, una meditación mala es mucho mejor que una ausencia de meditación. Y es crecer ese tiempo de meditación 1 minuto a la semana, habiendo empezado con 5 minutos, tu vida se va ajustando alrededor de meditar 1 hora. Y luego aprendemos, bueno, también necesitas hacer los preliminares y luego la, la dedicación al final y luego vas agregando minutos, ¿no? Hasta que tú realmente tienes tu hora y media de práctica todos los días y has ajustado tu vida a esto. Para que podamos crear esas semillas para sostener esta capacidad en el momento de que llegue esta percepción directa de la vacuidad. Y no es necesario ir más arriba o más profundo en la concentración que esa plataforma. Bien, ¿no? Lo hace sonar posible. Tomemos el break. Okay, me too. Wait a minute. I missed 2 vocabularies. Me faltaron 2 palabras del vocabulario. All right. So these Muy 4 bien. levels of the Estos formless 4 realm niveles
del reino de la no forma, de los seres de la no forma, son los resultados de semillas sembradas por 4 tipos diferentes de meditaciones, como lo acabo de explicar. La meditación que te va a llevar al pico de la existencia del mundo sufriente es una meditación llamada pico de la existencia. Entonces no aprendemos esto, pero otros seres tal vez lo aprendan. La meditación que te va a llevar al nivel de nada en absoluto, adivina, es una meditación llamada nada en absoluto, la que estaba enseñando Wang Shan. Luego, terminar en el nivel reino de la no forma que se llama conciencia sin límites, es una meditación que se llama conciencia sin límites. Entonces, tú creerías que la meditación que te lleva a el espacio ilimitado sería una meditación llamada espacio ilimitado, pero no, se llama Dusheme, Dusheme Men. Dusheme significa no conceptual. Dusheme Men significa no conceptual. Entonces aquí está esta meditación en la que llegas a este estado o intentas llegar a este estado para estar en un estado que es no conceptual y no conceptual. Estos son contradictorios, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Lo que sea, esto es siempre las semillas para un ser que está muchísimo tiempo en un lugar que es como conciencia ilimitada o espacio ilimitado, y creo que significa esto. Si tú recuerdas cuando estudiaste el Sutra del Cortador de Diamante, la respuesta de Lord Buda al Bodhisattva fue: vas a llevar a todos los seres vivos al nirvana. Y eso de un útero o de milagrosamente o de tibio y húmedo o de huevos. Y estos no son ni conceptuales ni no conceptuales. Y estos son, y los seres que son no conceptuales y no conceptuales. Y todos estos seres que vas a llevar a nirvana, ¿sabes? No hay ni ninguno de estos seres, de hecho, que vas a llevar a nirvana. Y por eso es que los puedes llevar a nirvana. ¿Entiendes? Yeah, good. Thanks for your honesty, Natty. No, I don't think I Nati get it either. está This is compartiendo algo en el chat. Dice, no, sí, yo sé, gracias por tu honestidad. Esto es un estado de meditación, o sea, un estado mental, que es llamado no conceptual y no conceptual. These deep meditations, one can stay in that meditation for a really long time. So not just Aparentemente, estas profundas meditaciones, puedes quedarte en ellas por mucho, mucho tiempo. No es como que dices, ay, voy a hacerlo 3 horas, sino más bien que escuchas estas historias de un gran meditador que se sentó y se quedó en meditación por 6 años. Es ese tipo de meditación de la que estamos hablando. Y es como, ¿cómo un humano puede hacer eso? Bueno, aparentemente sí puedes. According to Master Kamala Shila's De acuerdo al comentario del Sutra del Cortador de Diamante del maestro Kamala Shila, él dice que cuando el Buda está señalando a todos los seres a los que necesitamos ayudar, hay seres que están en este nivel de meditación en este momento y están creando para sí mismos más sufrimiento. Ellos creen que están frenando el sufrimiento, pero no es así. Entonces, inclúyelos en tu deseo de alcanzar la iluminación completa por el bien de todos los seres sintientes. No te olvides de aquellos que están en este profundo nivel de meditación. Ellos necesitan tu ayuda también.
So Geshe-la gave us three Geshe-la nos explanations dio for 3 how is it explicaciones that a para mind can exist without a body. cómo es que una mente puede existir sin Like if we un didn't cuerpo. wonder, we should apparently. Si no nos preguntábamos eso, deberíamos aparentemente. In the continuum of a En person, what we el call a person, continuo is that de una person persona, lo que llamamos una persona, physical or mind? ¿es esa persona física o mental? Physical or mental, the person. Like Sarani, is Es la Sarani persona physical? física o mental. Sarani has a body, Sarani es but his física. body Sarani isn't tiene un Sarani cuerpo, because if I cut my pero finger off, I am no este less cuerpo no es Sarani. Sarani, porque si I'm yo me just a corto el Sarani with only dedo, no soy 3 fingers. Sarani. And Soy una Sarani is con Sarani solamente 3 dedos. the mind? The thinking? No, it's an idea, right? ¿Siento? No, It's es an una idea. idea imposed upon some other Es una idea information. impuesta That then that idea imposed sobre becomes otra Sarani has a body. información. Y luego esa idea impuesta Sarani has a body. es But porque Sarani Sarani is tiene neither una mente, body Sarani tiene un nor cuerpo, mind. pero Then Sarani no what the es heck is ni it? el cuerpo ni la It's a mente. Entonces, concept. ¿qué It's that es? Es un concepto. existing thing that's neither mental nor Es esa physical. You cosa que remember that existe, que category no of es all ni existing mental things? ni física. ¿Se acuerdan de esa chart. categoría de todas las cosas que existen? Del gráfico. So one explanation for how it is that a mind can exist without a body is Así que una is that explicación para que la mente puede existir sin un me cuerpo is a concept. es Now, how that quite que el answers yo the es un mind can exist concepto. without a ¿Cómo es body que eso is a little contesta la slippery pregunta de la because mente puede existir sin un we're not cuerpo? Es un using poco the word resbaladizo, ¿verdad? mind Porque no and estamos usando mental la thing palabra as mente y cosa mental synonyms. The mind is como mind has mental sinónimos. experiences, but somehow this thing mind seems to be bigger than those La things which mente are tiene mental. experiencias mentales, pero mira, esta cosa Again, mente it's parece not serme completely clear how this que esas cosas que son argument mentales, that y de nuevo, no Sarani is a está concept completamente claro cómo helps es me que este argumento que understand Sarani es un how a concepto mind can me exist ayuda a without a entender body. cómo una mente puede existir sin un cuerpo. Then the second explanation that La somebody segunda gives is, explicación que alguien da well, look, es, your life energy mira, continues la energía de tu and vida mind continúa rides on that. So that y la prana that mente I was talking cabalga, about, monta it's so sobre eso. subtle in the Entonces, fourth ese prana del que level, estamos hablando es it's tan not a sutil en el new reino de prana la no that forma, we no es un didn't prana have nuevo before. que no teníamos It's antes. movement, the winds Es that move our movimiento. minds Los and vientos our que mueven minds that nuestras ride on the mentes y winds that nuestras move them. mentes que montan They en go los so hand in hand that as long as there's a mind, there's a wind. vientos que And las as long as mueven there's a wind, there's a mind van tan riding de on la it. mano que And mientras que haya that un wind, hay un viento, y that mientras haya un energy, viento that hay una mente prana montada en is eso, y never ese lost. It viento, never esa energía, disappears. ese prana, It nunca se changes. pierde, nunca It's a changing desaparece, thing, changing, cambia. changing. But it's not like the prana of this Es life una cosa will que disappear cambia, at the end of this life. cambia, It's cambiante, pero no es the como seeds que change. el prana de esta vida, al And that final de makes esta the end vida, of this life. But the son las semillas que prana cambian. that Y eso hace is esta otra vida, pero el prana part of this life, carrying the mind that's part of this life, that prana goes on constantly. pero cuando esta vida se termina, la So parte de esta vida se subtle. termina, ese prana sigue It doesn't constantemente, have to tan have the sutil. physical part. It is No the tiene que physical tener part, la parte física. right? Then third argument is, well, you know, the mind, Es la parte física. the mind is karma, movement of the mind, and what it motivates. The La mind mente es continues karma, ¿no? because of El karma. movimiento de la mente, The y prana karma es for el movimiento de la mind mente makes y more lo mind. que It continúa. doesn't El karma de la necessarily have mente to hace make más mente, no body to have necesariamente mind. tiene que hacer Are karmic seeds for ah, mind or karmic seeds for mind?
Our karmic seeds for body, our karmic seeds for body. No tiene que You venir can't del have, cuerpo, ¿no? O sea, oh, las I almost want to say semillas one kármicas without de the other, cuerpo but hacen can't, cuerpo, las semillas kármicas de mente hacen can't have a mente. O sea, body uno quisiera decir, no puedes tener una sin la otra, pero en without a realidad mind and call no it a es body. cierto, ¿no? You No would puedes call it tener a un cuerpo log sin una mente y or llamarlo a un rock, cuerpo, lo llamarías tronco and o it wouldn't be piedra you. y no Because serías to be tú, you, it has to have this conceptualization of me. porque necesitas Not tener body, esta not mind. conceptualización de All right, lastly, yo, Abhidharma no cuerpo, Kosha no mente. says that Y luego Abhidharma Kosha you dice, can have a mind without a body puedes tener because una of the mente fact sin un of one's cuerpo own por el impermanence. hecho de la It's like, impermanencia oh, another real de obvious uno de argument there. nosotros. Decimos, ok, otro The argumento súper fact obvio. of one's own impermanence, the El impermanence hecho of Sarani, is this de la subtle propia changing impermanencia, nature of la impermanencia de continuing Sarani, existence. So it's like the es fact that la Sarani will naturaleza die sutilmente cambiante del hecho de que Sarani va a morir. Comprueba the mind goes on. que la mente sigue. You know, not directly. It's gonna not. No The proof is not directamente. direct. We would go through like La prueba no es before we directa, let ¿no? O go. sea, I see. tendríamos que pensar un And poco it's más hasta que given digamos, in oh, Abhidharma ya veo. Kosha. Y está Specialist says explicado esto basically en Abhidharma Kosha. mind Que ella la dice carries que the mind. básicamente Mind la makes mente carga mind mente. seeds and mind Mente seeds hace make semillas more de mind. mente y las And semillas de la mente so to hacen have a más mind mente. now, Entonces, tener which una you know mente you do, ahora que tú it's sabes like que the one thing we tienes really know. es la cosa I'm que aware. sí sabemos, It estoy means you will consciente, always have a mind, significa que siempre vas a tener una mente. not the one you're familiar with now. No la mente con la que estás familiarizado en este momento. Technically, that one Pero is técnicamente gone by esa the time you mente recognize it anyway. se acaba en el So, momento en el que la reconoces, en ese instante. Así que este continuum. So you're going to have a homework question Así que that vas a says, what tener una distinguishes the pregunta de la formless tarea que realm dice, from ¿qué the other two? distingue el reino de la no And it's forma the con los level of otros dos? subtlety of the mind. Y es la respuesta es el nivel de This sutileza de thing la we call mente. mind is a really Esta cosa que slippery, tricky llamamos creature, I mente find. es una criatura como muy Sometimes resbaladiza, they're creo. talking about mind, A veces están hablando de and it sounds mente like what they mean is our thoughts. y suena que lo que And están for me, hablando my es de nuestros thoughts are these pensamientos, mental pero words para mí mis that are all pensamientos son upside down. estas palabras But mentales que then están teniendo una conversación ahí you can have a adentro. thought about something and it never makes it into word, mental word. Pero I don't know, luego maybe call it podemos an tener impression or a un feeling. pensamiento acerca de algo y But no there had to have se been convierte en an palabras, ¿verdad? Tal vez lo awareness puedes llamar como una happening. impresión, una idea, And then pero tiene que haber habido that una conciencia awareness sucediendo. happening, like there's no limit as to what it can Y be esa aware conciencia of, sucediendo, according to no hay whatever límite is para lo que puede ripening. estar, de lo que puede And estar it's consciente, within ¿verdad? every De acuerdo a lo ripening que esta is conciencia está ripening, isn't ofreciendo. it? Y es dentro de cada florecimiento que está floreciendo, ¿verdad? So in each one of the different realms, desire, form, and formless, at each of the different levels of them, Entonces, en cada uno de los diferentes the niveles de being estos of reinos, that realm, el of that ser level, de ese and the realm itself reino, de ese are nivel, defined by their own unique y mental el reino en afflictions sí and mismo attachments, están their own definidos unique karmic seed por writing, sus acciones mentales y which is to apegos, say the sus same particulares thing, semillas mental afflictions kármicas, and que es attachments. decir lo mismo, semillas The kármicas, formless realm flexiones beings mentales o get apegos. afflictions about Los their own reinos de la minds. no forma tienen aflicciones acerca de I sus can't propias mentes. relate to that. ¿No? Okay. That's all I apparently have to say about formless realm. Eso es todo lo que tengo que decir acerca del reino de la no forma. No doubt there's a whole lot more in it in the Abhidharma Kosha about it. No hay So next duda in de que hay Abhidharma mucho Kosha más sobre comes este tema en el an Abhidharma Kosha. explanation on the 5 kinds Lo of siguiente en birth. Abhidharma Kosha
es una explicación de los 5 diferentes tipos de nacimientos. Y hemos hablado de los 3 reinos y de los diferentes niveles de los 3 reinos. Así que estos diferentes reinos florecen al final de esta vida. Entonces es natural, es una buena respuesta a una pregunta que tal vez no éramos tan inteligentes como para preguntar, pero aparentemente hay 5 diferentes tipos de nacimientos y 4 diferentes formas de nacer. Cuando aquí decimos nacimiento, tomar nacimiento, nacer, siempre estamos hablando de Semchen. Esta palabra Semchen is the word for a being that has es la awareness, palabra para but it has un within ser it the connotation tiene of a suffering being, conciencia, awareness. So Buddhas no cierta are conciencia de not sufrimiento. Entonces, considered Buddhas Semchen. Do no se Buddhas consideran have Semchen. minds? Absolutely. ¿Los Budas But tienen they mentes? don't Sí, have suffering absolutamente. minds. Pero no And tienen so mentes con Semchen means a being with a mind sufrimiento. Entonces, Semchen that is significa suffering. un ser con una mente que And está then we have to sufriendo. think about it because it's like, Y ahora tenemos well, que there pensar un are poco some en good esto porque es days. como, I'm not bueno, hay suffering. días buenos, ¿no? Y And no does estoy that mean sufriendo on todo el those days tiempo. I'm Pero esto not a significa que Semchen? And it's en like, esos días yo no I soy un hope, Semchen. but probably not. No, probably it's a Ojalá, pero probablemente desirable no. good day from some kind Probablemente of amazing goodness es un that we buen did in día en el some reino del lifetime. deseo por Maybe this one, maybe not. alguna increíble bondad que hicimos en But alguna it's gonna vida end. pasada, tal vez en esta o en una pasada, So when we're talking about pero va a rebirth, terminar. we're talking about the rebirth of any being Así with que a cuando mind. estamos hablando de renacimiento, estamos hablando del Rocks don't renacimiento de get reborn cualquier ser apparently. con una mente. Las piedras Trees aren't aparentemente no considered renacen. Semchen. Plants are not considered Los Semchen árboles no son in this considerados Semchen, las plantas no se CTBC consideran teachings. Semchen At what point, you know, is en a estas enseñanzas. ¿En qué punto, en qué momento? algae, is a algae a plant or is it a Semchen? I don't know. ¿Es un alga una planta o es un But we're Semchen? No not lo sé. talking about just human rebirth. And we're not talking about Pero no just estamos hablando únicamente del animal renacimiento rebirth humano, no estamos or hablando bug rebirth, únicamente del which renacimiento would de be our animales o limited de los insectos, understanding if we still que believe sería nuestro the only entendimiento living beings limitado had to be si either human, siguiéramos creyendo que los únicos seres animal, vivientes tienen que or ser bug. humanos o animales o Now we insectos. know that there are other beings with minds Ahora in our sabemos que suffering hay world otros seres con that are mentes included in this en nuestro four mundo kinds of sufriente five que kinds están of incluidos birth en and estos four ways 4 of taking it. tipos o 5 tipos de nacimiento y 4 maneras de llegar a estos So nacimientos. there are five Semchens, Hay five 5 kinds of Semchen, suffering beings. We've 5 already tipos learned de seres hell beings, sufrientes. Ya aprendimos los seres del infierno, hungry ghosts or craving spirit, espíritus hambrientos o animal fantasmas beings, hambrientos, human animales, beings, humanos and the pleasure beings called Deva or y Hla. seres del placer, And we'll see que se within llaman the pleasure devas beings o there's Hla. Y vamos different levels. a ver que dentro de los seres del So placer now it's a hay little diferentes confusing niveles. because we have Entonces ahora es un poco form confuso realm porque beings are called pleasure beings. tenemos And el you have reino de la desire forma, realm beings los who are seres called que se pleasure llaman seres de beings. placer, But their tenemos pleasure los is seres del different. reino del deseo que se llaman seres de placer, pero su placer es Desire diferente. realm pleasure beings are having different Los seres del placer del reino del deseo tienen una experiencia exquisita diferente que tiene el reino de la forma. And then there's one other kind of Luego being that's hay not otra categoría o given tipo its de own ser que no designation tiene as su a sixth propia kind of being, categoría which is the bardo being. como el sexto tipo de ser, que Because es el it's ser del not bardo, its own rebirth with its own porque no tienen un renacimiento world. y un They mundo. all do an in-between. Todos pasan por el mismo en el medio, So intermedio. in-between gets its own category.
not Entonces, as a intermedio separate tiene su kind propia of being, categoría y no but being in un diferente between. tipo de ser, In between sino what? un ser intermedio. ¿Intermedio de Death qué? and rebirth. Entre Not la muerte y el between life renacimiento. and death. No entre la vida y la Between death muerte, and rebirth. pero entre la muerte y el renacimiento. Hmm. So there are these 5 different kinds of births one can take. Entonces, aquí están estos You 5 can, you'll diferentes tipos de get nacimiento que uno puede tomar. born into a hell realm. I hope none of you Vas a ever, but somebody. nacerías en un You reino get del born infierno. into a Espero hell. que nadie, pero digamos, But hipotéticamente, you alguien nace en don't un reino del infierno. you don't get born into a hell realm as a hell Pero no naces en un baby, reino del right? infierno To hell como un mother, hell bebé father, del and then infierno con go through mamá y the papá tonal del stage. It's infierno y not like that. luego creces. No es You así. just get born Tú as a hell being. naces, apareces como un ser Poof, del you're there. infierno. It's called a birth. Puf, apareces. Se llama nacimiento. So any of these beings, Cualquiera they de can estos be born in seres these different ways. pueden nacer en estas And then we'll diferentes recognize formas. how Y luego the vamos a birth reconocer cómo es type que is el tipo de nacimiento related es somehow to relacionado o está relacionado de alguna manera the being that's getting born. con el ser que está naciendo. All right, so here's the 4 ways to Aquí take están las birth. 4 maneras de Zuke, tomar nacimiento. Suke, Drusher Suke, Lekewa, Drusherle, Kewa, Ngelke, Ngelke, and Gonke. Ngonke. Ke means birth, to be born, to take Se, existence. que significa nacer, aparecer, existir. Zu means miracle. So Zuke Zu, means que miracle birth. significa milagro. Su Like, significa milagro. wow, you Su get que born as significa nacimiento o Jesus, llegar a right? existir de manera Immaculate milagrosa. O birth. sea, naces como Jesús, Or ¿no? O un nacimiento Padmasambhava, inmaculado. O and Padmasambhava. you just show up Apareces on the lotus. en You el don't get loto. pushed through the birth canal. You just show No te up. tienen que empujar a través But del canal de it sounds nacimiento, del then like we'd útero. be limited to Pero being suena que this entonces vamos a estar limitando like really, really, really special being a seres realmente, realmente that muy has this really, really, especiales, really que special tiene birth. este nacimiento But súper, súper what they especial. mean by miracle birth Pero a here lo que se is to be refieren con born nacimiento complete, milagroso es que naces completo, meaning poof, you just show up o there, sea, apareces ahí. and whatever you are, whatever you Y relate lo to que sea que yourself tú as, eres, como sea que tú that's te it. relaciones contigo mismo, con lo que You eres, eso don't es todo. be born into the hell realm as a No 2-year-old naces that en has el to reino grow del up. infierno como You're de 2 just años y there, luego tienes right? Probably que adult, crecer. Solo unless you know you would, if you tried to pin it apareces. down, it's like, well, why couldn't Probablemente you be como a 6-year-old si hell intentas mother, realmente right? If your mind como ripens entenderlo, es como que podrías that kind preguntarte, of bueno, ¿por seed, qué no it puedes could tener be. 6 años en el reino del But then infierno as si long esa as es you're la in the semilla hell que realm, florece? you'll still Podría be ser there. así, pero mientras que It's estés en el not reino like del you're infierno vas a growing up. seguir It's teniendo not esa like edad, you're no es que vas a maturing. crecer You're en eso, no es just que vas a madurar being a en hell esa realm being existencia, is solo what they do. apareces como este reino del infierno con la edad So que to be tienes, born con la complete, forma que tienes. Entonces significa one este way of nacimiento being. milagroso, existencia milagrosa, significa que Second one, naces completo. Drishya Lekewa, means to be Segunda born es from warmth and moisture. Drusher Lekewe, significa nacer de Science lo calls it húmedo y cálido. spontaneous La generation. ciencia lo llama And generaciones science thinks there's espontáneas. no such thing Y la now ciencia because piensa you hoy can en día que eso no always existe find porque siempre, some siempre little puedes dormant encontrar egg case algún in the dirt that huevito finally got ahí enough warm dormido en water la tierra that que it finalmente activated le and llegó became suficiente a agua little tibia que mosquito lo activó larvae. y And lo it's like, hizo well, that makes convertirse en este much more mosquito, en sense esta than larva. Es como, bueno, eso hace warm mucho más enough and sentido moist enough, and bingo, que there's si está life. suficientemente Like cálido y life doesn't work like that, suficientemente húmedo, does entonces it? la vida aparece, porque la vida no funciona así, ¿verdad? So, it doesn't matter whether we say, no, there has to No have been an egg importa there. si es que decimos, no, tiene que haber habido un huevo ahí. These conditions come together and Estas then life condiciones is se there. reúnen y Is entonces la the vida meaningfulness of aparece. the Drusher Lekewa kind of rebirth. Es lo que So significa one lifetime ends, Dusher Lekewa, es que Bardo cuando happening, esa and vida then termina, una vida termina, aparece el bardo y luego certain warmth ciertos, and moisture. I mean, they literally say warmth cierta and moisture.
cierta calidez y humedad. No dicen polvo y fuego ni nada de otro sentido. Es húmedo y agua y la mente florece en vida, la siguiente vida. Probablemente una vida de insecto, pero no lo sé. Tal vez haya otros seres que nacen así. Lo siguiente es Ngelkie, es esta prenasal y significa nacimiento de un útero. Finalmente es lo que entendemos. Humanos, mamíferos, algunos pájaros, algunos reptiles. Birth from an egg. Que es el nacimiento de Most un huevo. fish, most reptiles. Pájaros, I don't la mayoría de know los peces, la how mayoría de los things reptiles. get born from eggs or No sé si happen hay like that. seres del infierno que nazcan de huevos. No he escuchado de eso. These last two Así seem que to estos últimos apply dos to pareciera human and que se animal aplican realm. a los reinos de los But the humanos y de other los realms are animales. born in Y los otros one of these other reinos two ways. nacen en una de Either estas otras dos complete maneras, or completos from warmth and o moisture. de humedad y calidez. Abhidharma Kosha explains that Abhidharma the Kosha first explica beings que los primeros seres to appear on que a aparecen planet en un planeta take birth complete. They just nacen show up there completos, as adults, aparecen ahí fully clothed even. como adultos, incluso vestidos. Then it says how Luego dice cómo those beings' interactions with others over las time interacciones de estos seres con otros durante el tiempo degenera goes on y to where that world is itself destroyed evoluciona a un punto en completely. donde ese mundo And sometimes en it's el que destroyed by existen se water, destruye and por completo y sometimes a it's veces es destroyed by destruido wind, and por agua y a sometimes veces it's es destruido por destroyed el by viento y a fire. veces es destruido por el fuego. And it explains the sequence of how Y that explica la secuencia de happens. cómo es que esto And sucede. before the actual sequence of the Pero end of the antes de que esa planet is secuencia del triggered, fin del planeta the sea disparada, circumstance must be la that the hell circunstancia debe realms ser related que to that planet must have los reinos been del cleared out. infierno relacionados a ese Meaning, planeta no new hell realm deben de beings are haber sido born in that world. eliminados de ese planeta, ya no hay en And los reinos del infierno de ese mundo. that means those that are in it, Eso significa que los que they están eventually are going to ahí wear off their eventualmente se van a terminar sus semillas del reino del infierno y van a desaparecer cuando eso sucede y eventualmente no va a haber ningún ser en el reino del infierno de ese mundo. Y entonces tú creerías que algo tan bonito sostendría el mundo, pero aparentemente las circunstancias para que ese mundo entonces pueda ser destruido. Si es destruido cuando todavía hay reinos del infierno, no lo sé. Tal vez los seres del infierno se quedarían sin nada, no lo entiendo. Pero existe esta secuencia común de lo que hace el mundo un mundo y qué qué tanto tiempo va a existir basado en los seres en los diferentes reinos relacionados a ese particular planeta. Vamos a hablar más de esto más adelante. Hay otra clase que viene mucho más muy confusa que va más profundo en estos temas. Seres del placer son los que nacen completos. Los seres del infierno nacen completos. Los fantasmas hambrientos aparentemente es debatible porque hay algunas historias de espíritus hambrientos donde
but it doesn't actually say whether the Este kids espíritu are hambriento es una hungry mujer que just tiene as muchos well. It's hijos, pero no dice the mother realmente with si all the los kids, which niños the también Holy Ghost. son espíritus hambrientes So o it's es la unclear. madre con los That was not niños que quite es so el clear. espíritu hambriento. Entonces, Um, eso no está tan claro para mí. so the scripture says La escritura dice, humans los humanos can actually have any one of pueden these types of tener births. cual- Humans can cualquiera de be estos tipos de born nacimiento. complete. They Los can be humanos born pueden from nacer warmth and moisture. completos, They pueden can be nacer born de from a womb, lo cálido y can be húmedo, pueden born nacer from de an un egg. útero, pueden nacer de un huevo. Right on the shelf. Vamos a poner But eso en el keep estante. in mind that when Pero we mantén say en mente human, que cuando decimos there are 4 humanos, different kinds of humans that hay live 4 on those 4 diferentes tipos de different humanos que continents. viven en The estos only 4 one we're familiar with, diferentes if you're like me, continentes. Y el único is que nosotros these estamos ones, familiarizados, si eres the como yo, humans of es Zambuli. estos, los humanos de So Zambulín. maybe the 4 different kinds of Entonces, birth tal vez los relate to 4 the 4 diferentes tipos de different nacimiento se kinds of relacionan a los humans of the 4 diferentes different continents. tipos de humanos que existen en los 4 Geshe-la did diferentes not clarify. continentes. Geshe-la And no then aclaró some of más en este these tema. 4 births Y are luego, considered algunos de better births estos 4 than nacimientos others. son considerados mejores que otros. When we talk about lower realms and higher realms, Cuando hablamos de a reinos good bajos y birth or a reinos bad birth, elevados, un buen nacimiento o un mal nacimiento, this is talking about the esto extent está to which hablando the de birth hurts qué somebody. tanto el So nacimiento if we lastima a were alguien. choosing to be reborn, Si like fuéramos if a we had that elegir option, nuestro and renacimiento, si tuviéramos esa we're opción, bodhisattva choosing to be reborn, ahí somos, ¿dónde un and you think bodhisattva of these elegiría different nacer? ways Y tú that you pensarías could en be estas reborn, diferentes maneras en las que podrías your renacer. concern would be, how much do I Tu hurt tema somebody sería, ¿qué in tanto doing it? lastimó a alguien Somebody else. al nacer o a alguien más? So to be born complete, just poof, you're Nacer there. That's the highest kind of birth completo, puf, ahí because you apareces. don't hurt Ese anybody es el tipo de nacimiento más elevado doing porque it. no lastimas a nadie al So you hacer. could start this debate. It's like, well Podrías then, empezar este debate y hell decir, beings bueno, entonces los, have the los highest kind of seres birth del because infierno they're born complete, but tienen in el the nacimiento worst kind of suffering. más How does elevado that porque work? nacen completos, pero en el peor tipo de sufrimiento. Entonces, ¿cómo es que eso funciona? The second, uh, the second kind of El segundo tipo goodness birth de is buen the Drusha nacimiento Lekewa. es Because el Drusha Lekewa. you being born through warmth and moisture, apparently it's not so comfortable. Tú The naces warmth and moisture that de you get la born calidez out of. y la humedad y no es Discomfort muy for cómodo. you yourself. Parece que es un poco incómodo para So ti. that would be the Bodhisattva's second choice. Esa sería la segunda opción del Bodhisattva, porque es And incómodo then para ti, pero no para alguien the third más. one El is tercero, the Ngyalke, the womb birth, el útero, because to be porque born from a womb nacer en hurts un the mom útero lastima a la once mamá and hurts you una once. vez y te It lastima a ti hurts una to get vez. pushed out. Duele It hurts to do the pushing, and it hurts to be salir, pushed duele through the empujar para que arena. salgas, So two duele pasar beings por ahí. getting Entonces hurt. son dos seres que pasan por The dolor. worst rebirth El is peor rebirth from an nacimiento egg es de un huevo, because porque it hurts the mom to lastima a push la the mamá egg out, and it sacar el hurts huevo you y to luego te be the lastima egg a getting ti pushed out, and then siendo you el have to huevo que pack your way sale out of the y egg, luego tienes que and aparte that hurts salir you del huevo. again. Entonces te duele otra So vez. two beings, Entonces but hay dos more seres, suffering to be pero born más from an egg. sufrimiento cuando naces de un huevo. So then scripture says the Las escrituras dicen frequency of these four que la is frecuencia de in the estos same cuatro order, es en el mismo meaning orden. the born O sea, complete is the most common kind of rebirth. nacer And again, completamente if we es go el tipo de back to renacimiento más human común. Y si de thinking, nuevo pensamos en un miraculous humano rebirth, no, that's not common at pensando all. en un But when we nacimiento understand milagroso, as decimos, eso born no es común, complete, pero cuando we still entendemos think, que wow, significa that's not common at significa all. nacer completo, decimos, eso no es Except that común there tampoco are nacer so many completo, more excepto que hay helpings, as we muchos go más
reinos, seres del and there infierno, are espíritus beings and hambrientos, animals. que So think about humanos y humans we animales. know Entonces about, piensa, that todos los 9 billion, humanos que sabemos, somos and como how many 9 animals, mil millones i.e. ahora. uncountable number of ¿Cuántos animals. animales, no? Incontable cantidad de There's animales. more Hay beings who are born más complete in those seres que other nacen realms completos en than esos otros than that. reinos que esa Why are cantidad. we pointing that out? ¿Por qué Because estamos hablando de esto? I'm gonna reach Porque total enlightenment for the sake yo of voy a all alcanzar la sentient eliminación beings. completa por el All is a big number. beneficio de todos los seres sintientes. Todos es un número Next grande. level is the Siguiente nivel es KK. Jusher Lekewa from Warmth and Moist. Yusher Lekewa Okay. de calidez y humedad. Apparently there are a lot of beings. Aparentemente Born hay from warmth muchos and seres moisture. que nacen de esto, de lo cálido y Gelkewa, húmedo. birth, egg birth. Gelke, huevos. Perdón, Gel que es útero y luego con que es Okay. huevos. Muy bien. Then the text talks about El texto luego habla the level of awareness or the different del nivel de possible conciencia, levels of que awareness posibles niveles de that one conciencia que could son have diferentes que uno pudiera tener as they are taking their rebirth. cuando está tomando este renacimiento. So the text says that El texto dice, someone who's a chakravartin, alguien que like es un their seeds chakravartin, the seed that's popped sus is a semillas, seed la for semilla que chakravartin. se abre es una semilla Chakravartin para means this chakravartin. wheel Chakravartin turning es emperor. este They're emperador que said to gira la have rueda. such good karma Se dice que that they tienen tan automatically buen become the karma, ruler of the ellos world that they get automáticamente reborn se into. vuelven el jefe They show up and everybody del says, mundo en el que wow, renacen. you're so special, please be our king. Aparecen y todo el mundo dice, A wow, tú Chakravartin. eres tan especial, por favor, sé nuestro rey. Eso es un Chakravartin. We've heard the story that when Buddha Hemos escuchado la historia de que was born, cuando Buda nació, the seer said, you know, el he could either be the vidente greatest dijo que él ruler podría haber of the sido world or the greatest spiritual mejor seeker director of the del world. mundo And o el he chose to mejor be the spiritual seeker. And that later, as he's buscador manifesting, getting espiritual enlightened, del he mundo, again ser like got buscador offered espiritual. Y más to adelante be ruler se le of the world, ofrece and he said, thanks, but no thanks. Turned ser it el down. So something líder del similar to this mundo. Chakravartin Y él thing. dice gracias, pero no gracias. Um, Algo similar para este as Chakravartin. these beings enter a womb, they apparently know Cuando what's estos seres going on. entran en un útero, aparentemente So saben lo most que of está us don't, sucediendo. and we'll learn more about it. La mayoría de Then nosotros no there's the sabemos quality of y vamos being a aprender called más acerca de esto en las próximas clases. self-made arhat. Pero está esta cualidad del Now, ser que why se they llama distinguish arhat from self-made hecho a arhat? sí mismo, I'm autosuficiente. not, ¿Por qué se well, yeah, separa, no? Estos it's you victoriosos say a Hinayana level arhat autodidactas, ¿no? Es versus a como Mahayana hablar de level un arhat. arhat de Hinayana en lugar They de un arhat also de Mahayana. have Ellos awareness of también entering the womb, tienen la conciencia de and they have entrar al awareness útero of staying y in the tienen la womb. conciencia de quedarse en el So útero. that implies the Chakravartin Esto has the implica que el goodness to know they're Chakravartin tiene entering la the womb, bondad de but then saber que está entrando en el that útero, awareness pero shifts and they are esa no longer conciencia aware that that's cambia y where ya they no are, están what they're doing. conscientes de que ahí es donde I están. would guess they're probably not even aware of being Chakravartin at that time. Then Tal vez ni siquiera this están conscientes de ser Chakravartins self-made en ese arhat momento. is aware of Luego están going estos in and arhats staying. autodidactas, que es que And entra then y se queda, the sabe third cuando entra y sabe category cuando se they queda. talk about is La Buddhas. tercera categoría de la que hablan son los Like a Buddha, Buddhas. of Un Buda course, is aware of es, por entering, supuesto, consciente staying, cuando and entra, cuando coming se out. queda y cuando Buddhas are sale. aware of everything. Of course, they're going to Los be aware of all Budas three. están conscientes de todo, por supuesto And que van a then estar conscientes de las it tres says, partes. Y luego and beings who are born from eggs, se they're not dice, aware of any los of it. seres que nacen de los huevos no están conscientes de It's nada. like it sure seems like
beings born from wombs, beings Como que pareciera que los seres que nacen de los most of us are úteros, not aware of any la of mayor it. parte de So why nosotros no estamos they say conscientes de beings nada born de from esto, eggs, we're ¿verdad? not Entonces, aware. ¿por qué dicen que los seres de los huevos no están conscientes de I nada? don't quite understand that one either. No lo sé, claramente. So then the Abhidharma Kosha Entonces, el asks Abhidharma the Kosha question, well, wait a minute. pregunta, Why bueno, would a espera, ¿por Buddha qué un Buda choose to go through being elegiría born from a womb if it gives such pain to the mom, let nacer alone themselves? a We través de can un see útero why si da tanto they dolor be y a willing to ellos take the mismos? pain Pero themselves, podemos but ver por qué why would they serían capaces de tomar el dolor para ellos, pero ¿por qué causarían? choose ¿Por qué that elegirían womb rebirth? una manera de nacer que And puede hacerle doler a otro? why didn't he just be born complete? ¿Por qué no nació completo? So Mahayana says Mahayana that dice he went through all of that as this big charade que él to show us pasó the por truth todo of esto suffering. como un show para And it's like mostrarnos the la verdad poor del mom sufrimiento. had to be in on it. Entonces la pobre madre tuvo que If he's pasar gonna ese take the sufrimiento y rebirth tuvo que saber lo que estaba pasando si él through the tiene que tomar mom's este womb. renacimiento a través del But útero de la if he madre. didn't, Pero if he had si él just no lo shown hubiera up hecho de esa complete, manera, si él hubiera aparecido humans would completo, not be able to entonces los relate humanos to tal vez his no serían story. capaces de relacionarse o de Right? He's special. He just verse a sí mismos en la historia. showed up Sería como, miraculously. ay, bueno, él Yeah, he es o can ella tell es me everything in especial, life aparece is suffering, but milagrosamente y me puede decir todo lo que quiera acerca right? del sufrimiento de la But vida, he's pero missing a piece. aquí está faltando That una piece of pieza, being ¿no? born. Esa pieza de Why haber didn't do nacido. it? ¿Por qué no lo hizo? Porque no pasó por So ahí. he did do it. Entonces, lo hizo, pasó por ahí. Maybe the mom was in on it. Tal vez la mamá de todo el show. Tal vez la mamá sabía lo que estaba pasando. His job in showing up as Su Shakyamuni, trabajo, who apparently became al Shakyamuni aparecer Buddha, como was quien to show luego se convirtió en Shakyamuni Buda, the truth aparentemente, of fue suffering, mostrar la verdad del sufrimiento, the truth of the cause of suffering, la the truth verdad of de the la end of causa del suffering, sufrimiento, and the truth of the path to the end of la suffering. causa del final del sufrimiento, Everything about la verdad that last life, del Prince Siddhartha becoming final del sufrimiento Shakyamuni Buddha, y was del camino, about la verdad del camino. Y that todo demonstration. acerca de demostrar eso. So Geshe-la said, this Geshe-la chapter of the dijo, Abhidharma Kosha is not usually este taught capítulo de la Abhidharma Kosha no se to, enseña to, a, normalmente to, a, to a lay audience. The a monastics learn una it, audiencia laica. but not the Los rest of monásticos us. lo aprenden, You can see why, right? In pero no modern el times, resto de it's hard to nosotros. Y puedes ver por qué, ¿no? En Science tiempos tells us blah, blah, modernos blah. es difícil de Science aceptar. is La right. ciencia nos dice muchas And it's cosas like, y la ciencia tiene razón, ¿verdad? we'll understand the power of this course when we get more Entendemos el deeply poder de este that curso there really are cuando beings vamos más beyond profundo human and a animal, entender que hay beings seres beyond our más direct allá de los sensory humanos y los experience, animales, who seres que are están más very allá de real, nuestra experiencia and their sensorial y que suffering son is reales y que están beyond sufriendo compare. And muchísimo más sin it's all comparación born con lo que of nosotros sufrimos. my Y own todo seeds. eso nace de mis propias semillas. And am I creating more seeds to create Estoy more creando of más those semillas beings, let para alone crear más de esos myself seres as one of them? y That incluso a mí mismo como un ser the como power esos. of just this little El bit of poder de insight into these other realms, este according to Master entendimiento acerca de Vasubandhu, estos otros reinos, de acuerdo al maestro plants these Vasubandhu, deep seeds to siembra grow our profundas compassion semillas para beyond crecer what we nuestra can compasión conceive mucho más allá de lo que nosotros when we podemos first get concebir started. cuando primero empezamos este camino. Why do we want to grow our compassion? ¿Por qué queremos crecer nuestra So compasión? that our behavior Para que choosing nuestro or comportamiento, para que motivation nuestra decisión de gets comportamiento, para que nuestra stronger motivación para to elegir nuestro change comportamiento from se vuelva más fuerte, selfish to para cambiar de otherish, egoísta a otra all-ish. cosa.
And in doing so, the seeds Y al that we hacer plant esto, are las the semillas que goodness seeds that sembremos will help our sean las meditation semillas de bondad deepen que van a and ayudar a our nuestra meditación a volverse intellectual más understanding profunda, of nuestro emptiness entendimiento grow, intelectual de la vacuidad crezca, leading us to that direct experience guiándonos a of the esta true experiencia nature directa de of la all verdadera existing naturaleza de things, todas las particularly cosas our que own existen, self, particularmente our own mind, nuestro propio ser, nuestra our propia own mente, being, ¿m? which is that Nosotros, doorway to the que es conveyor esta belt, to puerta the end of suffering for everyone. a este camino That's para why eliminar we're el sufrimiento studying de this stuff, todos. Por eso estamos estudiando estas cosas, to learn about the suffering. para aprender sobre el I hope you don't sufrimiento. have nightmares. Espero que no tengas pesadillas. It is a really harsh class, Es set of una classes. Please clase hang in dura there. o un set de clases duro. Por favor, Don't guilt trip aguante. yourself. No The te seeds that get a class culpes. like this and stay are Las incredible. semillas Good para seeds. recibir una clase así y quedarte son So increíblemente we're buenas semillas. replanting goodness by studying Estamos this stuff resembrando because bondad we're al estudiar estas motivated to cosas do porque so, estamos to help motivados somebody else a stop their hacerlo para suffering ayudar a forever, alguien and maybe más they never need to take a this class, terminar su sufrimiento para siempre y that we're tal vez doing it ellos for them. nunca van a tomar esta clase. Lo estamos haciendo All right. por ellos. So remember that person we wanted to be able Así to que help. recuerda a esta persona que quería ser capaz de ayudar. We've learned stuff we didn't want to Hemos know aprendido cosas que no queríamos saber, that we will use to help que them vamos a in that usar para infinite, ayudarlos de ultimate esta way. manera que es And profunda y that's an definitiva. extraordinary goodness. Y So esa es please una be happy with extraordinaria yourself bondad. Así que por favor, siéntete and think of this feliz goodness like a contigo. beautiful glowing gemstone that you can Piensa hold en in your esta bondad hands. como una hermosa gema preciosa de bondad que puedes sostener en tus manos. Recall your own precious holy being. Vuelve a llamar See how happy they are with you. a tu guía precioso, sagrado. Ve que tan feliz está contigo. Feel your gratitude to them, your reliance upon them. Siente tu gratitud hacia ellos, tu Ask dependencia them con to ellos. please stay close, Pídeles que por favor, se queden to cerca, continue to guide you, que continúen you, guiándote, inspire you, ayudándote, inspirándote. keep you out of a hell realm. And then offer them this Manteniéndote fuera gemstone de los reinos del infierno. Y ofréceles esta gema preciosa de bondad. see them accept it and bless Velos it, aceptarla, bendecirla, and they carry it with them right back y into te la your llevan head. con ellos de regreso a tu corazón. See them there, feel them Velos there, ahí, siéntelos ahí. their love, their compassion, their Su wisdom. amor, su compasión, su sabiduría. It feels so good, we want to keep Se it siente forever. tan bien que queremos And so quedárnosla we know para to siempre. share it Entonces sabemos que debemos compartir. by the power of the goodness that we've just done. May Por el all poder de la beings bondad que acabamos complete de the hacer, que collection todos of los seres merit and wisdom, and thus completen la gain the colección de mérito y charms and sabiduría y bodies that merit por and ende wisdom ganan make. So dos use those 3 cuerpos long exhales definitivos to share que el this mérito y la goodness with that sabiduría one person, hacen. Entonces esas 3 largas exhalaciones para compartir esta bondad to con share it with esa everyone you persona, love, to share it para with every compartirlo con existing todos a being quienes ames, everywhere, para everywhere. compartirlo con cada ser que existe See en them all filled with todos happiness, lados. filled with loving kindness. And may it be so. Los a todos llenos de Okay. felicidad, Thank you again for the opportunity. llenos de Have a nice weekend. acción amorosa. Do Así your sea. homework. Tengan un hermoso fin de semana, hagan sus tareas. See you on Monday, right? No, Sunday, Nos Sunday. vemos el domingo. Bye bye. Nos vemos el domingo. Adiós.